Bienvenida a otro episodio de Enseñar Idiomas. Hoy vamos a hablar de algo que preocupa a muchísimas profes, es el tiempo que pasamos planificando nuestras clases. Y seguramente en algún momento has podido pasarte la vida planificando y quizás sientes que acabas haciendo un montón de horas después de dar clase en tu casa por las noches, los fines de semana. Haces un montón de materiales, pero luego la clase no sale como esperabas. Y quizás sientes que estás trabajando más que tu alumnado. En este episodio te quiero compartir cómo estructurar tus clases de manera efectiva sin gastar horas en la planificación, porque enseñar con impacto no significa preparar materiales sin parar, sino usar estrategias que simplifican el proceso y maximizan el aprendizaje. Y creo que el problema de muchos profes es la sobrepreparación y el agotamiento del profesor. Muchas, sobre todo cuando estamos empezando a enseñar, sentimos que si no preparamos materiales atractivos o actividades muy variadas, la clase no va a funcionar, los alumnos se van a aburrir y la gestión de aula se va a hacer complicada. Y podemos invertir horas y horas diseñando fichas, diapositivas, juegos, dinámicas para que el alumnado no siempre responde como esperamos a esas fichas. ¿Cuántas veces yo me he pasado a hacer un resumen súper atractivo, visual, de lo que habíamos visto? Le doy una ficha, le doy tiempo durante la clase, malgastando ese tiempo para pegar esa hoja en el cuaderno o para poner el cuaderno en el archivador. Y luego cuando termina la clase, sistemáticamente me encuentro 2 o 3 hojas que están ya tiradas por el suelo. Y muchas veces tendemos también a complicar demasiado la planificación, pensando que más compleja, más, añade más de lo que quieras, va a ser más efectivo, cuando en realidad la enseñanza efectiva se basa en estructuras claras y repetibles. Y esto nos puede generar agotamiento, frustración, falta de equilibrio entre la vida personal y profesional. Así que vamos a ver cómo podemos reducir el tiempo de planificación sin perder en calidad, porque aquí es donde entran las estrategias que optimizan tu tiempo. Primero de todo, te quiero compartir una estructura de clase repetible. Yo la llamo la estructura de clases infinitas. Es decir, tienes una actividad, una forma de desarrollar una sesión, incluso varias sesiones con ese tipo de actividad, que es flexible porque se puede adaptar a todos los niveles, todas las edades, todos los temas que quieras dar. Simplemente es cambiar la temática, pero la estructura sigue siendo la misma. Y eso permite en vez de diseñar cada clase desde cero, usamos algunas de esas estructuras, porque yo tengo varias de esas estructuras infinitas. Usamos una estructura clara que podamos repetir y adaptar en diferentes contextos y contenidos. De hecho, no sé si has visto pasar, a mí me encanta utilizar anuncios en Navidad y hacemos una especie de competición con los anuncios de Navidad del año, y lo hago exactamente los mismos anuncios con todos mis niveles. Lo que voy adaptando simplemente es la complejidad en función de si estoy con principiantes, si estoy con intermedios o si estoy con avanzados. A eso me refiero también en una estructura infinita. Esas estructuras son simples y efectivas para cualquier clase de idiomas. Para hacerte rápidamente lo que podría hacer, pero depende también de la actividad en sí, que todo eso pues lo explico en el programa Potencia tus clases, pero que para puedas tener una idea, primero empezamos con una conexión rápida, empezamos con una especie de gancho, con una pregunta o con una mini actividad, con una imagen, para repasar un poquito y activar los conocimientos previos. Luego podríamos decir que hacemos
una parte de proveer y dar repeticiones a ese input comprensible, contextual, interesante, para poder empezar a dar esas nuevas estructuras que vamos a necesitar. Eso lo podemos hacer a través de una imagen, de un tipo de storytelling, una lectura, una conversación guiada. Hay muchas formas de hacerlo. Luego pasamos a una interacción y práctica, para decirle de alguna manera, en el que empezamos a descargar esa responsabilidad. En ese paso número 2, nosotras las profes tenemos un papel un poquito más importante porque facilitamos el idioma, las estructuras, todo lo que es necesario. Y luego pasamos un poquito atrás, damos un paso atrás y es más responsabilidad del alumnado de estar interactuando, manipulando todas esas estructuras que hemos visto. Y finalmente terminamos con un cierre y una reflexión de lo que hemos aprendido, una mini evaluación, un exit ticket. Todo depende, luego concretamente no te puedo desarrollar una clase en sí, pero para que puedas tener una idea de esas estructuras infinitas. La segunda estrategia que quiero compartir contigo es menos materiales y más interacción. Porque el error común es creer que necesitamos muchos materiales para que la clase funcione. Por si acaso me quedo en blanco. Desde que cambié de enfoque, jamás en la vida me he quedado en blanco. Ha sido siempre, ¡ay, qué hora es! ¡Ah, por Dios, que ya termina la clase! Bueno, venga, tal. Darme prisa para no terminar en medio de algo, sino terminar más o menos lo que estoy haciendo y luego poder volver a empezar en la sesión siguiente y seguir. La solución es usar muchísimo más comunicación oral y estrategias de input comprensible, que al final es el propósito de un idioma, la comunicación. En vez de centrarte en ejercicios repetitivos, los típicos que hay en los cuadernos. Esas actividades no son menos efectivas porque son de baja preparación. No tienen menos impacto, no tienen menos eficiencia, porque yo en mi casa no estoy sudando, sacrificando mi vida preparando algo. Dentro de esas actividades, por ejemplo, pues tienes las conversaciones guiadas, tienes el storytelling colaborativo, donde se co-construye una historia con el alumnado en lugar de preparar los textos. Haces el picture talk, usar una imagen para generar conversación y tú vas facilitando, guiando esa conversación sin necesidad de un montón de diapositivas, simplemente la imagen y una pizarra en blanco al lado y minijuegos orales tipos 2 verdades, una mentira, luego después de estar utilizando todo lo que te he dicho anteriormente. Las preguntas en cadena, las entrevistas, todo eso permite manipular y usar el idioma de forma real. Y todo eso te lleva a menos materiales impresos, que bueno, también va bien para el medio ambiente, pero menos tiempo de preparación y más interacción real en clase, más conexión. La estrategia número 3 es planificar en bloques, en lugar de ir el día a día o sesión o sesiones. ¿Por qué hay que dejar de planificar cada clase de forma individual y empezar a planificar en bloques? Simplemente porque si vas haciendo una sesión por ahí, una sesión por allá, no hay una cohesión, no hay realmente una progresión lógica con lo que estás haciendo en clase. Al final estás rellenando las clases con un montón de cosas, pero no estás construyendo ni solidificando ningún capital lingüístico para desarrollar una competencia comunicativa de tu alumnado. Yo lo que hago es tener una unidad didáctica de varias semanas, más o menos 9-10 sesiones hasta el momento de la evaluación, que incluyo también. Tengo un tema central y voy poniendo el desarrollo con un orden lógico para seguir ese proceso de adquisición de idiomas y luego sí que puedo ir afinando un poco, ajustando en función de lo que hemos hecho en clase
para que sea muchísimo más viable y sostenible y cohesivo y lógico con lo que hemos hecho. A veces he puesto una actividad de más. A veces veo que hay una actividad, tengo que volver a hacerla, pero de otra forma. Pero no pasa nada, porque tengo esas estructuras infinitas que me permiten hacerlo. Entonces, lo primero es definir una temática central para tu unidad y luego organizamos esas 3-4 actividades reutilizables de estructura infinita en diferentes días, con esa lógica de primero mucho input para llegar finalmente hacia el output. Utilizo contenido reciclable que puedo estar utilizando de diferentes maneras, con diferentes niveles, sin tener que estar buscando siempre un recurso para cada nivel que tengo. Y también me gusta reciclar lo que tengo con un mismo nivel. Por ejemplo, una misma historia, un mismo documento, con un grupo lo puedo usar de escucha, con otro de lectura y con otro de escritura, de preparación a la escritura en diferentes momentos. No tiene que servir solamente para una cosa. Lo puedes utilizar de varias formas con diferentes grupos. Y al final todo eso hace que tienes un banco de actividades genéricas que puedes usar con cualquier tema y con cualquier, no te voy a decir con cualquier nivel, pero que puedes ajustar con cualquier nivel. Y con ese sistema, en una sola sesión de planificación tendrás cubiertas varias clases, más o menos 9-10 sesiones, reduciendo la carga mental y diaria. Ahí quiero hacer un inciso un poco sobre la evaluación. Yo el examen de evaluación nunca lo preparo antes porque luego la realidad entre lo que yo he programado y preparado en mis clases y la realidad puede haber variaciones. Entonces prefiero adaptar muy bien la evaluación a cosas que hemos hecho de verdad en clase y que están bien, que ponerme, venga rápidamente a dar, porque luego en la evaluación entra un ejercicio de esto y no me ha dado tiempo de hacerlo y no está bien asentado. Y venga, que lo hagan los niños por su cuenta en casa para repasar bien. No, a mí eso, por ejemplo, me parece que no es una forma adecuada de enseñar. Y te entiendo, lo sé lo que estás pensando. Sí, pero la programación, sí, pero tal. ¿Pero qué enseñas? ¿Enseñas la programación o enseñas a tu alumnado? Para ir terminando un poquito, planificar no tiene que ser agotador y estoy absolutamente convencida que si sigues esas estrategias verás cómo recuperas tu tiempo sin perder en calidad en tus clases. Lo sé porque es lo que hago yo y es lo que enseño a mis profes a hacer y es lo que todos conseguimos. Y aplica al menos una de esas estrategias esta semana y cuéntame cómo ha funcionado. Y si quieres seguir profundizando en todo esto, hasta el 5 de febrero tienes el programa Potencia tus clases, donde vamos muchísimo más en profundidad, con explicaciones, con ejemplos, para que puedas aplicarlo en tus clases de idiomas. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos la semana que viene.